Hola amigos de Ami Andy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Hoy tenemos un testimonio que te va a sorprender y va a impartir en ti hambre de conocer más a Dios, de buscar más a Dios y de mantenernos más en sus caminos y en sus preceptos. Así es que los dejamos con este testimonio. Dios les bendiga en este día. Quiero contarles mi testimonio acerca de una experiencia que Dios me permitió vivir, que tiene que ver con el tiempo en que Jesús viene por su iglesia, lo que se conoce como el arrebato. Esto me sucedió en la iglesia un viernes 21 de enero del 2021, cuando la iglesia no estaba teniendo servicios presenciales, sino que eran online. Cuando comenzaba ese servicio, algo sucedió que marcó no solamente mi vida, sino creo que hasta la iglesia misma. Y quiero poder compartirlos. Lo que voy a contarles no es ni pretende establecer los tiempos de su concreción, no es una profecía. Solo es el testimonio de lo que Dios me permitió vivir para ahora poder contarlo y que nos preparemos con gozo para ese día. Así que voy a hablarles del día que Dios me permitió vivir el arrebatamiento. Ese viernes, antes de comenzar el servicio, me sentía algo descompuesto y pensé que no iba a poder estar presente en la iglesia. Luego fui llevando ese malestar poco mejor y pude estar en el servicio. Como acostumbrábamos, comenzaría mi esposa saludando, orando y leyendo una porción de la Biblia que Dios le hubiese inspirado. Siempre, antes de ir al salón, me tomo un tiempo para orar y buscar la cobertura del Espíritu Santo para predicar, para poder ministrar. Una vez ya en el salón, minutos después de haber orado, experimenté una presencia muy fuerte del Espíritu Santo. Estuve hablando con él y diciéndole cuánto disfrutaba de su presencia. Un tiempo hermoso y me animó mucho más a seguir. Lili, mi esposa, comenzó entonces el servicio, saludó a los que estaban conectados a través de la pantalla en YouTube, oró y luego vinieron las canciones de alabanza y al finalizar ella compartió, como habitualmente lo hace, una porción de las Escrituras, las cuales también comentó a modo de pequeña predicación, y al finalizar me presentó brevemente y subí a nuestra pequeña plataforma frente a la cámara. Ni bien subí y comencé a saludar a los que estaban conectados, algo muy fuerte me invadió, una muy fuerte presencia del Espíritu Santo. Me cubrió, me llenó, algo sucedía, una unción muy fuerte, muy poderosa, llenó todo mi ser, al grado que me quebranté y no podía ni hablar, solo lloraba y me encorvaba hacia el piso. No quise detener nada, porque pensé, si es Él tomando el control, entonces tengo que dejar que haga lo que Él quiera. Desde los controles de multimedia entonces pusieron adoraciones con canciones acordes, sin saber qué hacer, pobre, porque estaba pasando algo que nunca había pasado. Su presencia sobre mi vida no disminuía, sino que por el contrario iba en aumento más, y del mismo modo mi quebranto. Sin saber qué hacer ahora yo o cómo seguir, solo dejé que todo continuara sin intervenir. Con un constante llanto y ya mis anteojos completamente mojados, empapados, necesité quitármelos y a la vez trataba de pronunciar alguna palabra porque entendía que estaban mirando y no entendiendo qué sucedía. Así que quise hablarles a los que estaban conectados, pero no logré más que balbucear alguna palabra. El tiempo pasaba y no podía dejar de estar envuelto en esa atmósfera de gloria que no entendía, pero que sin duda disfrutaba y además apreciaba. En un momento algo me llevó a poner mi mano izquierda sobre la Biblia que estaba arriba del púlpito. Y allí comenzó absolutamente todo lo que quiero contarles. Sentí que necesitaba oprimir, es decir, apretar mucho más fuerte mi mano sobre la Biblia, como si eso
desatar algo, no sé, solo sentía que tenía que oprimir más fuerte. Su presencia era ya casi imposible de resistir, cuando de repente, delante mío, y de una forma, diría, transparente, no sé explicarlo, se abrió como una gran puerta invisible, como un telón transparente que se corría o una sensación similar. Y allí entonces comenzó la experiencia. Allí experimenté algo que nunca jamás había sido visto por mí, ni siquiera en mi imaginación. Era el arrebato, era la venida de Jesús por la iglesia. Era algo indescriptible, era algo sublime, era algo maravilloso, era algo que me envolvía y me sostenía. Era como algo que estaba alrededor mío y encima mío y estaba en mí. Para mí, la realidad era que estaba sucediendo el arrebato. Para mí estaba sucediendo en ese momento. No era una visión, era una realidad. Estaba sucediendo el arrebatamiento. El gozo en mí era desbordante. Y la hermosura de eso era algo que no podía describir. Recuerdo que dos cosas fueron las que dije, quizás sin mover la boca, pero sé que las dije. Sé que le hablé, que le dije algo. Y recuerdo que lo que le dije primero fue, era verdad, era cierto. Y no porque yo dudara de eso antes, sino porque me salió como decir, lo estoy viviendo. Y lo otro fue un poco raro porque le dije, Señor, permitime antes que les predique esta palabra para que algún otro pueda salvarse. No sé por qué dije esas cosas, no sé por qué hablé eso, pero bueno, fue lo que dije y este es mi testimonio. Pero claro, nadie me contestó. El punto es que el Espíritu Santo me había dado una palabra para predicar que era muy fuerte, realmente muy fuerte y muy desafiante. Estaba en Ezequiel 9, del 1 al 5. Entonces me dije, o entendí que tenía un propósito y no quería que pasara sin que yo pudiera decirlo, qué sé yo, quizás era un anhelo en mi corazón, pero bueno, eso es lo que pasó y quería contárselos también. Pero luego vino lo más fuerte. Todavía estaba en el principio nada más. Allí, luego de mis palabras, comencé a sentir que todo mi ser se elevaba, que todo, no sé, era yo mismo. Y como que comenzaba a salir, como si fuera por una ventana o algo así, salía. Todo mi ser, yo me iba. Salía de adentro de la iglesia hacia el cielo. Recuerdo que ni bien atravesé esa ventana o lo que haya sido, como saliendo de la iglesia, en ese momento miré hacia el cielo y vi como una especie de cubo, rectángulo, no puedo poner una palabra exacta, que la diferencia era que tenía otro tono de brillo, quizás más concentrado, quizás más puro, quizás más, no es oscuro la palabra, pero algo así como más intenso. Y yo iba hacia ese lugar. Y además, deseaba ir hacia ese lugar. Una cosa que me di cuenta, que no tenía miedo. No había ninguna sensación de miedo, sino por el contrario. Por el contrario, sentía un placer, una necesidad de ir. Tampoco me preocupó en ese momento mi familia. Era como que sabía que todo estaba muy bien. Todo estaba bien. En ese momento deseaba solamente ir. Deseaba todo lo que estaba pasando y estaba sintiendo. Era como sentir la vida en plenitud. Era como sentir al máximo la vida. Mi rostro reflejaba esa plenitud de vida, aunque no sé si en la carne algo sucedía. Pero cuando ya salí, cuando ya estaba yendo hacia ese lugar, entonces todo volvió, sin ninguna sensación extraña de retroceso o cosa que volviera para atrás. No, simplemente todo volvió a la normalidad. Mis pensamientos
enseguida volvió a tener la realidad de todo lo que sucedía en la iglesia y comencé a pensar cómo seguiría esto. ¿Qué sería eso que había vivido? Ahora era consciente ya de que no estaba viviendo el arrebatamiento real, o al menos no estaba sucediendo en ese momento. Por supuesto que miles de pensamientos vinieron, pero traté de centrarme en cómo poder llevar esa presencia a los que estaban conectados en la iglesia. La verdad que no sé si lo logré, pero sí pude, después de terminado todo, de terminado el servicio, ver que en los chats muchos decían que estaban sintiendo una muy fuerte presencia del Espíritu de Dios. Así que algo sucedió. Poco a poco fui como pudiendo hablar, tomar conciencia de lo que era la realidad en ese momento en la iglesia. Y luego, y terminadas las canciones de adoración, pude presentar algunos testimonios que nos habían hecho llegar de milagros que Dios había hecho entre los hermanos de la iglesia. Aunque su presencia no dejaba de estar, ahora era un poco más suave, menos intensa, lo cual entonces me permitió poder hablar, lento, pero poder hablar. Finalmente pude recuperarme y predicar la palabra que con mucho temor ese día había traído para poder predicarle de parte del Espíritu Santo. Esa palabra hablaba del día del Señor y de la responsabilidad de la iglesia ante lo que sucede en nuestro país y en el mundo entero, las abominaciones y las cosas que están llevando a la gente a la muerte. No sé qué fue eso que viví, no sé por qué fue eso que viví, ni sé para qué fue eso que viví. Solo sé que estoy inmensamente agradecido a mi amado Espíritu Santo por este regalo absolutamente inmerecido, por haber podido vivir semejante experiencia sobrenatural y porque, sin esperarlo, vino todo sobre mí. Ahora con una mayor esperanza y tranquilidad, pero debo reconocer con mucha más ansiedad, espero ese día. Y aunque espero con muchas ansias que sea muy pronto, y sospechas y todo lo que está sucediendo me dicen que va a ser muy pronto, no tiene que ver con este testimonio, sino con lo que Dios está haciendo. Dado que solo Dios Padre sabe cuándo será, cuándo Cristo vendrá por su iglesia. Y solo para terminar, quiero decir que ha sido el servicio más poderoso, más extraño, por cierto, y maravilloso de mi vida, que jamás imaginé vivir y que nunca me voy a olvidar. Saben, ese mismo día, por la noche, una joven de la iglesia me escribió contándome que había tenido una experiencia similar, si no bien parecida, donde pudo sentir la carga por los que se quedaban, por los que iban a una muerte eterna. Y dice que fue un quebranto y un llanto muy fuerte que no podía detener. Yo no sé lo que está sucediendo, pero en ese momento me acordé de la palabra de Joel 2:28. Allí dice que luego que venga el derramamiento del Espíritu Santo, ese final, dice que nuestros hijos profetizarán y también los ancianos soñarán y nuestros jóvenes verán visiones. Y recordé que algo sí estaba pasando. Quiero darle toda la gloria a Dios, exaltar su nombre por encima de todas las cosas, y porque su misericordia, que descendió a las alturas de alguien tan pequeño como yo, manifestar su amor, su misericordia, y me permitió que haya podido vivir una experiencia semejante. Sé que no hay mérito alguno en mí, no tiene que ver conmigo.
Sé que Dios hace estas cosas porque busca a lo menos valioso, a lo menos preciado, casi diría lo inservible, para mostrar su gloria. Así que desde ese lugar lo recibo. Pero quiero dejarles algo que es lo que ya de luego de sucedido y pasado unos días, sí puedo seguir experimentando. Lo más hermoso es que aún sigo sintiendo esa sensación que viví ese día. Así como cuando uno recuerda un perfume y es como que lo vuelve a sentir, así lo vuelvo a sentir otra vez. Cada vez que voy a orar, cada vez que busco su presencia, cada vez que Él viene y puedo estar con Él un tiempo. Le he pedido que por favor no me lo quite, que pueda estar allí, que no me olvide, que esa sensación no se vaya, porque realmente es algo único. Solo espero que este testimonio te aliente, te dé esperanza y te haga saber que lo que Dios ha prometido, Él lo cumple y que Jesús ya está a la puerta, ya está muy cerca. Necesitamos prepararnos y también apurarnos para llevar el mensaje para que nadie se quede fuera. Dios te bendiga y que el mismo Dios que se manifestó en mi vida de esta manera lo haga cada día en tu vida. Dios bendiga tu vida.